granito de arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza en la unión. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, ya estamos apenas a 72 horas de un evento político que es una realidad. El referéndum consultivo convocado por el oficialismo a través de la Asamblea Nacional, en la que el PSUV tiene una amplísima mayoría. Yo lo he dicho antes, lo repito ahora, el Esequibo nos une. El Esequibo une a todos los venezolanos estamos de acuerdo en que el Esequibo es nuestro y que es nuestro derecho ejercer esa reclamación y lograr que esa reclamación sea aceptada en la comunidad internacional. Sin embargo, también hemos afirmado acá que el referéndum divide. Y no porque sea este referéndum particularmente perverso, sino porque es una medición electoral, es una competencia electoral, donde unos van a ganar, otros van a perder, unos van a responder sí a unas preguntas, otros van a responder que no a otras. Es decir, en un momento en que Venezuela necesita la más amplia y sólida unidad nacional frente al desafío que significa ese conjunto de poderes que se han coaligado contra la justa reclamación venezolana, e insisto en lo de el cúmulo de poderes, porque, por cierto, no estamos hablando únicamente de la Exxon, no estamos hablando únicamente de Washington, no estamos hablando únicamente de Guyana, ¿no? Es Washington, Guyana, la Exxon, es las empresas chinas petroleras, es el Estado chino, son naciones del tercer mundo como Malasia, son naciones de Europa Occidental como Francia a través de la Total y otras petroleras. Es una gran cantidad de intereses que están en contra de Venezuela. Cuba, el CARICOM, la postura cautelosa cada vez más pro-guyanesa de Brasil, todos esos intereses están allí. Entonces, frente a una situación como esa, convocar un referéndum, es decir, fracturar a los venezolanos, parecía temerario, pero ya es un hecho, ya es una realidad política. Y lamentablemente, frente a esa realidad política, hay un actor claramente configurado, el gobierno, diciendo el evento va. Y yo estoy llamando, dice el gobierno, a que se vote 5 veces sí. Frente a eso, frente a ese actor político haciendo eso, lamentablemente no hay otros actores políticos haciendo su trabajo. Es decir, los actores de oposición no están haciendo oposición. Tenemos a un sector de la oposición repitiendo y amplificando el discurso del gobierno, el señor Ecarri, los señores de una de las AD, entre otros actores, llamando a votar 5 veces sí. Y tenemos a otros actores de la oposición, la llamada plataforma unitaria, diciendo, bueno, que ellos van a mirar para el techo y que cada quien haga lo que le dé su gana, ¿no? Es decir, no fijan una posición, ni orientan, ni instruyen a la ciudadanía con una propuesta, sino que, bueno, que cada quien haga lo que le dé su gana. Es decir, nadie está haciendo oposición. En esa situación es muy importante, muy relevante la existencia de actores que desde el ámbito de la sociedad civil venezolana entienden que es necesaria una postura de naturaleza pedagógica, hacer pedagogía social y tratar de ubicar qué es lo que se corresponde con los altos intereses de la nación y cómo traducir esa conducta en un hecho electoral ante esa realidad que es el referéndum del próximo domingo. Entre esos actores destaca Rocío San Miguel. La doctora Rocío San Miguel es la presidenta de la organización
Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacionales, organización bandera de la sociedad civil venezolana en materia de seguridad y defensa. Y ella ha dicho con mucha claridad que, bueno, que estamos enfrentando un gran peligro. Cito textual. Se ha planteado con soberbia sin mecanismo de control constitucional a través de preguntas que podrían traer un peligro mayor al país. El gobierno lleva al país a un callejón sin salida. Contestar afirmativamente sí a las 5 preguntas va a conducir a los venezolanos a un conflicto armado, porque después de contestar sí a todo lo que quede expresado en esa consulta, la única manera de salvar la fuente de orgullo nacional es ir a la guerra, que parece ser lo que quiere el gobierno. Estas son afirmaciones de la doctora Rocío San Miguel en el contexto de una entrevista que le hiciera a la colega Anaísa Rodríguez en el portal El Cooperante. Para que por favor comparta con nuestra audiencia estos contenidos, los amplíe, los explique, que nos diga por qué, si es inevitable votar, hay que hacerlo negativamente a las 3 últimas preguntas, por qué no importa hacerlo positivamente a las 2 primeras y qué se puede lograr de esa manera. Para eso la tenemos en línea en este momento. Doctora Rocío San Miguel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Díganos entonces, ¿qué hacer el próximo domingo desde su perspectiva? La escuchamos. Buenas noches, Chubo. Muchísimas oportunidad de participar. Creo que hay que dar una consigna clara a todos los venezolanos sobre qué hacer en este momento de tanta incertidumbre y de tanto vacío comunicacional real sobre el tema del Ejecutivo. La consigna para mí es muy simple. Hay que votar sí, sí, no, 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 frente a las preguntas que nos plantea el poder. Y la forma de votar está orientada, en primer término, a salvar nuestra conciencia respecto a lo que sería entregar en manos del poder un cheque en blanco que puede terminar por conducir al país a un conflicto armado. Eso es lo que sucedería si contestamos afirmativamente en las preguntas 4 y 5 para darle al gobierno la posibilidad de desatar acciones comprendidas en otros planes y por otros medios que textualmente quedan expresados en estas preguntas. Por otra parte, debemos salvar nuestra conciencia histórica del grave error que va a significar salirnos de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y por qué es un grave error? Porque inexorablemente esta Corte va a producir una sentencia que será obligatoria para los venezolanos. De manera que si va a producir una sentencia que será obligatoria para los venezolanos en el año 2025, ¿por qué me voy a retirar de la posibilidad de presentar alegatos, de presentar pruebas, de presentar mis títulos históricos y los títulos jurídicos que demuestran que el objetivo es nuestro? Es por ese motivo que la pregunta número 3 tiene que contestarse negativamente. En relación a la primera y segunda pregunta, son tan mal hechas que si contestamos de manera negativa estaríamos violando la Constitución. Es decir, si este referéndum hubiese pasado un test constitucional, este tipo de preguntas no serían admitidas. De manera que para simplificar para todos los venezolanos, la consigna es movilizarnos y votar sí, sí, no, no, no. Por otra parte, Hugo, tenemos que crear una cubierta de solidaridad para todos aquellos venezolanos que compulsivamente se les está obligando a votar. Me refiero a los empleados públicos, a los beneficiarios de misiones del gobierno y a la Fuerza Armada Nacional. Ellos, en la intimidad de votar por el tarjetón que se le va a presentar las opciones, en un acto de rebeldía tienen la oportunidad de negarse a esta burda utilización, maniquea utilización que está haciendo el gobierno de un tema de sensibilidad nacional. Así que yo invito a todos los funcionarios públicos, beneficiarios de misiones, miembros de la Fuerza Armada Nacional, a que razonadamente voten sí, sí, no, 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 porque ellos están siendo obligados a votar
so pena de ser despedidos o expulsados de la administración pública. Yo creo que esto tiene que ser un acto de rebelión generalizada, con la advertencia que el tema ejecutivo no se acaba el día 3 de diciembre. El gobierno va a seguir instrumentalizando este tema para activarlo cuando mejor le convenga, en la posibilidad de declarar un estado de emergencia, crear un choque militar y suspender las elecciones del 2024. A la dirección política nacional de oposición hay que exigirle unidad de criterios que no lo han demostrado frente a este hecho político de la convocatoria al referéndum consultivo. A menos de horas para que esto finalmente se han pronunciado los dirigentes políticos, algunos de ellos, pero faltan otros por pronunciarse. Y lamentablemente no lo han hecho de manera unitaria y de manera firme, estableciendo claramente cómo va a ser su voto. Yo creo que la sociedad civil debe exigirle a sus políticos claridad, y esta es una oportunidad para pedirlo y recordarles que el capital político, así como se gana, se pierde, y es un año muy difícil y tenemos que estar los venezolanos activos y participando en el recordatorio de espacios que se deja vacío, espacios que se ocupa por el poder. Estamos conversando, repito, con la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, uno de los pocos voceros del país que ha dicho con claridad, ha propuesto una hoja de ruta clara, concisa, frente al desafío que significa el referéndum. ¿Por qué digo desafío? Bueno, porque es que lo que va a ocurrir el próximo domingo no es un evento cualquiera, no es un evento electoral ni siquiera con los defectos habituales. Va a ser un evento electoral donde los actores distintos al poder no van a tener ni miembros de mesa, ni testigos electorales, ni capacidad de incidencia en las salas de totalización. Por eso, precisamente, es tan necesario el monitoreo ciudadano, la vigilancia social sobre ese proceso. Rocío, estoy plenamente de acuerdo con tus señalamientos, con tus planteamientos críticos frente a lo que ha sido la conducta del liderazgo, es un decir, de las direcciones políticas de oposición. Ahora bien, para empezar por el principio y para que sea esto de utilidad para nuestra audiencia, de manera inercial, la tentación de muchos frente a un proceso tan cuestionable como este es la tentación de la abstención. Por favor, comparte con nuestra audiencia por qué la abstención no es una opción. Te escuchamos. Poder en convocar un referéndum que terminará por hacer más daño al país, si se responde afirmativamente, tiene que existir la responsabilidad de los ciudadanos. Más allá del resultado que pueda exhibir el gobierno al día siguiente, yo creo que esto activa un seguimiento por parte de los ciudadanos en relación a lo que va a suceder a partir del día 4 de diciembre en relación al objetivo. El primer elemento que tenemos que hacer es votar. Segundo, exigirle al poder, a partir del 4 de diciembre, que se mantenga en respuesta a la Corte Internacional de Justicia. La pregunta 3 no puede ser aceptada por el pueblo de Venezuela, porque hay que reiterar que si abandonamos la competencia de la Corte Internacional de Justicia, vamos a perder la oportunidad de presentar alegatos, y eso no puede ser una opción. Por otra parte, tenemos que señalar muy firmemente que si por esta vía se presentará cédula a más de 120.000 esequibanos que consideramos venezolanos, han nacido en este territorio, de la misma manera exigimos que 5,5 millones de venezolanos, para que también el efectivo de ellos puedan participar en la defensa territorial. Yo creo que la única manera de exigir es participar
justificando la manera argumentativa de estar en cada centro electoral, diciendo firmemente que rechazamos la salida de la Corte Internacional de Justicia y que rechazamos la entrega de un cheque en blanco al país. De lo contrario, nos podremos lamentar en el 2024 cuando Maduro, ante la pérdida irreversible de su popularidad, ante la mala idea de iniciar un choque fronterizo con Guyana, termine por llevar a los venezolanos a una guerra, porque no podemos perder de vista que el objetivo fundamental de Maduro es el de su permanencia en el poder. La abstención deja espacios vacíos para que el poder nos arroje. Si no nos activamos los venezolanos en la vigilancia y la participación del voto, no nos sorprenda incluso la posibilidad que a partir del resultado electoral de este 4 de diciembre surja otro elemento distractor a todo lo largo del 2024, que sea el de la posibilidad de presentar una reforma constitucional por parte del poder para nuevamente mantenernos distraídos en lo que son los temas fundamentales de los venezolanos, que es la superación de la crisis humanitaria compleja, la superación de consolidar un registro electoral que permita una oportunidad de cambio para Venezuela. Aquellos que dicen que total Maduro controla el CNE y que total va a decir los votos que él quiera, yo les digo, ese será el grupo CNE que puede abrir las puertas para votar y hacer un cambio en la presidencia. Entonces, seamos consistentes en la vigilancia de la integridad del sistema electoral con los medios que tengamos los ciudadanos a nuestra mano en esta ocasión, en la ruta electoral que comienza a abrirse en Venezuela a partir del 2024-2025. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel, se lo informo a quienes recién se incorporan a la transmisión. Ella es la presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa y es uno de los pocos voceros en la escena pública venezolana que ha planteado una hoja de ruta clara frente al referéndum convocado por el poder para el próximo domingo a propósito del tema del Esequibo. Ella ha dicho que hay que contestar no a la pregunta tercera, a la pregunta cuarta y a la pregunta quinta. Nos explicaba por qué responder no a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Nos explicaba la doctora Rocío San Miguel, y lo ha hecho también en ocasiones anteriores, que en primer lugar, no es cierto que la posición histórica de Venezuela sea no reconocer a la Corte. De hecho, la participación de la Corte en la resolución de esta controversia está contemplada en el Acuerdo de Ginebra, y el Acuerdo de Ginebra es justamente la carta con la que juega Venezuela precisamente para impugnar el írrito laudo de 1899. Así que se explica por qué llama a la doctora Rocío San Miguel a votar no esta tercera pregunta. Ahora, Rocío, te pregunto sobre la cuarta pregunta. Dice así, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guayana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación al derecho internacional? En alguna ocasión tú contestaste en una entrevista que alguna gente se tranquiliza cuando en esta pregunta dice oponerse por todos los medios conforme a derecho, pero tú nos has recordado que en la historia, en más de una ocasión, gobiernos en situación desesperada tuercen el derecho para que declarar la guerra sea amparado por alguna norma. ¿Por qué responder no a la cuarta pregunta? Porque esto otorga la posibilidad cierta de que el gobierno inicie una guerra en lo que es la interpretación de la legítima defensa. La interpretación por parte de los estados de la legítima defensa autoriza al uso de la guerra. Y esta pregunta encierra entre todos los medios autorizados por el derecho internacional la instrumentación de la guerra para aquellos países que dicen que el territorio ha sido agredido. Así que, aunque no mencione la palabra guerra, esta pregunta número 4 está incorporado en los otros medios que autoriza el derecho internacional. Y si yo estoy pidiendo que el Estado
Venezuela en la defensa del territorio Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, que es el medio pacífico, jurídico, perfecto para presentar nuestros alegatos, mal puedo entonces autorizar al Estado para que acuda al expediente de la guerra en la defensa del territorio. Estamos conversando, repito, con la doctora Rocío San Miguel. Rocío, hace apenas pocas horas, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y, por cierto, proponente de este referéndum consultivo, afirmó que el lunes 4 de diciembre el estado del Tamacuro sería limítrofe con el novísimo estado Guayana Esequiba. Eso nos lleva directo a la pregunta número 5. Dice así: ¿está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano? Los supuestos de esta pregunta, que como bien nos decía ayer en conversación el embajador Osadio Garavini di turno, decía, el gobierno ni siquiera está esperando que se dé el referéndum para actuar en consecuencia utilizando sus resultados como excusa. Está diciendo desde antes de que se haga la consulta qué es lo que van a hacer. ¿Qué pasaría si el lunes, en efecto, si se vota por esta pregunta 5 y como consecuencia tengamos un estado llamado Guayana Esequiba? ¿Cuáles serían escenarios probables en el desarrollo de los hechos? Los demás actores son paralíticos y no harían nada ante cosas como las que anuncia el doctor Rodríguez Gómez. Sí, esto plantea un hecho terriblemente peligroso y tiene que advertirse. Y es allí donde yo he apuntado que este referéndum puede llevar al país a un callejón sin salida que termine por lesionar la fuente de orgullo nacional. Este referéndum va a obligar a tomar acciones específicas al gobierno para hacer efectivo lo que significa la creación del territorio efectivo. Esto tiene que decirse muy claramente, va a ser visto por Guyana como un acto de guerra. Hay que advertirse al país que Guyana desde hace una década viene ejerciendo presencia territorial en el territorio efectivo. Tiene desplegado más de 1.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Esta semana el presidente de Guyana durmió a escasos kilómetros del Tamacuro y realizó actividades a escasos metros del estado Bolívar. ¿Qué quiero decir con esto? Que este referéndum ha activado a una Guyana respondona, y una Guyana respondona que se ha buscado las alianzas con los países más poderosos del mundo. Ha hecho efectiva una diplomacia militar en la que le está diciendo al Estado venezolano: no vas a pelear contra mis Fuerzas Armadas, sino que vas a pelear con las Fuerzas Armadas o contra las Fuerzas Armadas de sus aliados, que incluyen a Brasil. Esto tiene que ser meridianamente entendido por el país, y meridianamente estoy segura de la Fuerza Armada Nacional. Ciertamente Venezuela tiene una superioridad de poder relativo de combate frente a las Fuerzas Armadas de Guyana, pero Venezuela no tiene la capacidad de enfrentarse a una Guyana apoyada por todos sus aliados militares. Aquí tiene que cuidar la sensatez. Esta idea que propone la consulta en su pregunta número 5 nos va a llevar a la guerra, y a una guerra en la que van a morir los venezolanos y en la que se va a terminar produciendo una sentencia que, si abandonamos el caso ante la Corte, terminará perjudicando al país. Es hora, y nunca es tarde, de volver a la sensatez. Aquí hay que confiar en que los testigos, los miembros de mesa, no necesariamente son todos maduristas. Yo estoy segura que la capacidad de discernimiento de miles de testigos y miembros de mesa que van a estar
país, primero, debe activarse la vocación de firmar o de votar sí, sí, no, no, no. Y la voluntad de convertir incluso el resultado de este referéndum en un plebiscito que niegue darle este instrumento guerrerista al gobierno de Maduro para distraernos a los venezolanos de los verdaderos problemas que tienen que solucionarse en este país. Conversamos, repito, con Rocío San Miguel, ya estamos llegando al final de esta importante conversación. Destacaba la doctora San Miguel un aspecto de esta ecuación de poder que ha sido omitido en la retórica oficial venezolana. Los voceros del gobierno hablan de Guyana, hablan de la Exxon, hablan de Estados Unidos, pero no se han referido a Brasil. Ciertamente el presidente Lula da Silva acaba de emitir hoy 29 de noviembre, ayer 29 de noviembre, un mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter. Dice así: cuando un país decide ir a la guerra, está declarando la quiebra del diálogo. Y yo nací en la política a través del diálogo y creo que es mucho más sensato y eficaz perder unas horas en las mesas de negociación que disparar al azar matando a mujeres, niños y hombres inocentes. Rocío, ¿tú crees que es pensable, crees que es posible que ciertamente el gobierno de Maduro se lance a una aventura desafiando el criterio de Brasil, por ejemplo, desafiando el criterio de la mayoría de los gobiernos llamados progresistas en América Latina y quedándose únicamente con el apoyo quizás de la Nicaragua con la dictadura bananera de la pareja Ortega Murillo? ¿Crees que ese es un escenario pensable? Sin duda alguna, yo creo inclusive que Maduro es capaz de completamente de Occidente por su voluntad y deseo de permanencia en el poder. Con esto me refiero a que puede llegar inclusive a declarar en el año 2024 un conflicto armado, una emergencia nacional, una movilización y una requisitoria, en un conflicto que puede llegar a durar unas 100 horas, probablemente como aquel conflicto de la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras, que duró 100 horas y que rápidamente fue atendido por los órganos regionales para pararlo. Algo similar ocurriría en el caso venezolano-guyanés. Estoy segura que inmediatamente respondería no solamente la OEA, sino el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un dato importante, Chugo, a partir del 1 de enero, Guyana tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, aquí se está construyendo por parte de Guyana una diplomacia muy hábil que está encontrando un momento de la mayor debilidad de Venezuela en lo económico, en lo político, en lo social, para dar un zarpazo inteligente como lo está haciendo. De allí lo respondona que ha surgido y lo amparada que está por muchísimos estados. Yo creo que la posibilidad real de que Maduro, de una patada a la mesa, al costo que sea, inclusive del mayor aislamiento para Venezuela posible, poco le importa, porque al final de cuentas él podría dirimir o establecer que podría vivir con una muy poca producción petrolera, una ecuación de explotación de diamantes, una población reducida por una diáspora que aumentaría, pero preservando el activo que más le importa, que es de su permanencia en el poder. Tenemos que evitar llegar hasta este punto y para ello la única manera de evitarlo es el de la vigilancia, el de la cohesión nacional, el de activarnos para vigilar ese sistema electoral, para exigir la votación de los venezolanos en el exterior, para exigir algo muy importante que se pierde de vista en toda esta historia, exigirle al gobierno de Maduro que pida medidas provisionales, que siempre está a tiempo, incluso después del referéndum, para que cese la entrega de concesiones petroleras y mineras y en general de recursos naturales en todo el territorio efectivo y la prolongación marítima que esta genera, así como para que sea desalojado el territorio efectivo
de militares guyaneses y de cualquier nacionalidad que se encuentren. Esa es la activación que como ciudadanos debemos exigir antes, durante y después del referéndum. Estos son los mecanismos con los cuales debemos separarnos responsablemente en el ejercicio de la soberanía. Estos son los puntos fundamentales de contenido con los que hay que llenar los debates en el país y no abandonando espacios, sobre todo cuando hemos aprendido que la abstención no es una opción, especialmente en momentos definitorios de la política venezolana, como los que ciertamente estamos avanzando día a día de cara al 2024. Rocío, queremos agradecerte muy sinceramente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas compartido intensa y extensamente con nuestra audiencia tus razones, tus propuestas y que hayas además tenido el coraje cívico de formularlas en un momento en el que, repito, el gobierno actúa con ligereza y con irresponsabilidad, tratando de traspasarle a los ciudadanos responsabilidades que son inherentes al Estado, que constitucionalmente son inherentes al Estado, y cuando la oposición o se pliega en forma crítica a las consignas del gobierno, como hace un sector de la oposición, o se pone a mirar para el techo y a decir que le dan libre albedrío a los ciudadanos, que cada quien haga lo que le dé su gana. En un marco de tanta irresponsabilidad de lado y lado, emerge gente que, como Rocío San Miguel, repito, tienen el coraje cívico de tener un criterio y de hacerlo público. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas noches. Buenas noches, Chugo. Gracias por la oportunidad. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, dando sus razones, haciendo sus propuestas y compartiendo estos criterios. Cuando son las 8:33 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Este 1 de diciembre, Radio Rumbo 670 AM, arriba a 74 años. Somos pioneros de la radiodifusión venezolana. Hemos estado de la mano de nuestros oyentes durante más de 7 décadas. Por tal motivo, hemos preparado una programación para festejar junto a ustedes con la historia del gigante del aire, Radio Rumbo. Envíen sus mensajes de felicitaciones al 0412-999-2016 y lo estaremos transmitiendo en el transcurso de nuestra programación especial de aniversario. Son 74 años, siempre al lado de nuestro mejor amigo, el pueblo. Radio Rumbos, la emisora de Venezuela. Solo yo, desde Neiva, Son las 8. familia Andrés Girón, 35 saludos. minutos. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria a nivel 2, frente a Factory. Se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos. Los
365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu posada Mansión Georgette. Maratón de ofertas, el evento de compras más emocionante del año. Celebra con Red Vital y Macro el comienzo de la época decembrina, con precios jamás vistos en todas las áreas de la hipertienda. Válido a nivel nacional, del jueves 30 de noviembre al domingo 3 de diciembre. Corra por las mejores ofertas. Es Navidad, la fiesta feliz, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la fiesta celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Radio Rumbos les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Son las 8:38. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. En el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos profundizando en este tema, los distintos bemoles vinculados con el referéndum consultivo convocado por el Poder para el próximo domingo 3 de diciembre. Es necesario que lo hagamos. Sé que hay muchos otros temas y ustedes saben que este espacio suele privilegiar la agenda social, la agenda económica, la realidad cotidiana del ciudadano. Sin embargo, en este caso hay una circunstancia muy especial. Hay un tema de profunda relevancia nacional, de profundo interés nacional, y los grandes actores de la escena política tienen una conducta manifiestamente irresponsable. El gobierno está haciendo templetes, bailantas y fiestas en todo el país. El Esequibo Fest es la consigna con la que se están presentando estas rumbas en toda Venezuela. Y la oposición o las oposiciones están también en una postura extraña. Un sector de la oposición se pliega a la narrativa del gobierno, a las consignas del gobierno y al llamado del gobierno a votar 5 veces sí, cosa insólita, pero lo están haciendo. Algunos, por cierto, con unos tonos belicistas que uno jamás les había visto, ¿no? Pero bueno, está en eso. Y otra parte de la oposición, la llamada Plataforma Unitaria, está viendo para el techo, ¿no? Y diciendo que cada quien haga lo que le dé su gana porque ellos respetan el libre albedrío de la ciudadanía. Es decir, ellos no asumen ni ejercen la condición de dirección política. Ellos salieron a comprar INAPAN o están en cualquier otra cosa, pero no están asumiendo ni ejerciendo la condición de dirección política, lo cual implicaría la responsabilidad de hacerle propuestas a la ciudadanía sobre qué hacer y cómo hacerlo. Pero en ese contexto emergen voces desde la sociedad civil planteando reflexiones lúcidas, llegando a planteamientos interesantes y, como en el caso de la doctora Rocío San Miguel, haciendo propuestas concretas en términos de cómo actuar. Hay un actor destacado en la sociedad civil venezolana que es la organización Acceso a la Justicia. Acceso a la Justicia es un observatorio ciudadano del sistema de administración de justicia en nuestro país. Y esto es importante porque precisamente por un lado, el sistema de administración de justicia venezolano ha sido utilizado para desconocer instancias internacionales una y otra vez. Y ahora estamos frente a una realidad. La Corte Internacional de Justicia es un ámbito
de los tantos posibles para dirimir el diferendo sobre el Esequibo, y eso no es un invento ni del gobierno ni de la oposición. Eso está contemplado en el Acuerdo de Ginebra, que es la barajita de la cual, la tabla de salvación de la cual no se quiere soltar el gobierno actual, a pesar de que el Acuerdo de Ginebra es hechura de los gobiernos de Betancur y sobre todo del presidente Leoni, en lo que ellos mal llaman la Cuarta República. Repito, acceso a la justicia es una instancia que ha tenido un planteamiento muy claro sobre este tema, sobre el tema de la Corte Internacional de Justicia, sobre el tema de cómo aproximarnos a esta realidad. Tenemos en línea al doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es una voz reposada pero firme, que nos puede explicar exactamente ¿con qué se come esto? ¿Cómo es eso de que la Corte Internacional de Justicia, recurrir a la Corte está contemplado en el Acuerdo de Ginebra, y el gobierno de Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra pero desestima la Corte? ¿Hacia dónde nos lleva un discurso y una praxis política de esa naturaleza? Doctor Ali, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Le escuchamos. Sí, lamentablemente la posición del gobierno sobre el tema del territorio Esequibo ha sido una constante de equívocos, de contradicciones, y esto que justamente tú acabas de señalar es uno de ellos. Es decir, si ya estaba contemplado en los acuerdos de la posibilidad de que interviniese un mecanismo como el de la Corte Internacional de Justicia, el hecho de que se esté actuando ahora ante esa instancia y a través no de uno sino de dos mecanismos se está intentando negar esa posibilidad. Y digo dos, ¿por qué? Porque uno es el mecanismo que ya todos sabemos, que es el del referéndum que se está convocando para este domingo, donde una de las preguntas es si se van o no a reconocer las decisiones de la Corte Internacional, pero adicionalmente a eso ya hay alguien que respondió por nosotros, ¿no? Que es la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, en una sentencia publicada el 16 de noviembre, la 1470, ya señaló que no se deberían reconocer las decisiones de organismos internacionales sobre el tema del Esequibo. Entonces la pregunta es, bueno, si ya la Sala Constitucional dijo eso, entonces ¿qué sentido tiene que nos pregunten a los venezolanos si vamos a acatar o no esta decisión? Pero una vez más, esto se suma a la serie de equívocos y a la serie de políticas inconsistentes sobre un territorio al que Venezuela lamentablemente no ha sabido manejar de una manera coherente en los últimos 20 años. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, cofundador, codirector y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, por favor, oriéntanos, ayúdanos a quienes constituimos la audiencia de Radio Rumbos a entender lo siguiente. Sí, ciertamente, como dice el gobierno, se está enfrentando no al gobierno de Guyana, que no tiene ejército, sino una suerte de policía militarizada. No estamos enfrentando solamente a Guyana, sino que estamos enfrentando a poderes muy importantes. El gobierno habla de Estados Unidos, y es cierto, pero también es verdad que Brasil tiene una posición muy crítica frente a lo que han sido los planteamientos del gobierno venezolano. También es cierto que el gobierno chino ha dado su apoyo a la empresa china que está operando en el bloque Starbucks que está ubicado en aguas en reclamación. También es cierto que todo el CARICOM y toda la Commonwealth están apoyando a Guyana. Entonces, siendo tan abierta la desproporción de recursos bélicos entre lo que pudiera ser Venezuela y la manera como pudieran responder los aliados de Guyana, no pareciera claro que el escenario diplomático, jurídico y político es el escenario donde con mayor vigor podemos hacer valer nuestros títulos y reclamos. Es que ese es el punto, Chugo. O sea, yo te puedo asegurar que los títulos, bueno, y además tú lo sabes, y quienes nos han estudiado este tema lo han reiterado, los títulos jurídicos que amparan la
titularidad de Venezuela sobre el Esequibo son impecables, impecables. Es decir, no es algo que, bueno, hay dudas sobre si el Esequibo o no durante la colonia fue o no parte de la Capitanía General de Venezuela. No hay ninguna duda que luego de que se independizó Venezuela, España reconoció como parte del territorio cuando hizo, porque España fue de los primeros países, y eso gracias a un accionar de alguien que nunca se menciona sobre estos temas, que es Rafael Urdaneta. Rafael Urdaneta fue el que consiguió el reconocimiento de como país independiente por parte de España en 1840, es decir, apenas 10 años luego de la muerte del Libertador. Y dentro de ese reconocimiento no había ninguna duda que eso incluía el territorio de Esequibo. Entonces, hay una tradición desde el punto de vista de los títulos que avalan que somos los verdaderos propietarios de ese territorio, y el tema es que efectivamente cuando ha habido intervención de terceros en el ámbito internacional, ahí se ha desviado la atención. Pero siendo como es verdad que esto lleva tantos años y que había estado en el congelador por muchos gobiernos, ahora, para desgracia nuestra, se descubrieron ahí riqueza, y los socios de Guyana son los que están empujando, y entre los socios están, como tú muy bien has señalado, no solo la ExxonMobil, que es lo que el gobierno muestra diciendo que detrás de todo esto está la ExxonMobil. Eso no es cierto. Detrás de esto también están intereses chinos y de otros socios de Guyana que no son necesariamente la ExxonMobil. Entonces, hay una concesión, como tú acabas de decir, que está a nombre de una empresa china. Entonces, ellos son los que están diciendo, si vamos a asociarnos con Guyana, necesitamos que no haya duda sobre la titularidad de ese territorio. Y es debido a esa presión de esos socios, no de Guyana, porque si ahí no hubiera absolutamente nada, estaríamos en una situación completamente diferente. Pero son estos socios los que están empujando a Guyana a pulsar para que la Corte Internacional actúe. Es decir, aquí Venezuela ha tenido una situación reactiva, no proactiva. Y si eso se agrega las acciones que se han tenido de tolerancia, de intervención del territorio, donde el presidente Chávez permitió que se hicieran inversiones en ese territorio bajo la excusa de que había que ser tolerante con Guyana, pues eso es lo que ha propiciado que Guyana vea la oportunidad para decir, bueno, ya lo que me ha permitido tener actividad ahí, bueno, ahora voy a pedir que la Corte Internacional lo haga. Entonces, aquí, esta solicitud que se está haciendo a los venezolanos de pedir o preguntarnos si se va a defender o no la soberanía, es una pregunta redundante, porque ese es el deber ser. O sea, si yo tengo que decirle a un gobierno que tiene que defender el territorio venezolano, entonces es que ni el que me lo pregunta ni el que está respondiendo no hemos leído la Constitución, porque eso es un mandato constitucional. Entonces, como ves, al final, todos estos manejos, tristemente, lo que han servido es para utilizar el nacionalismo para levantar la popularidad de un gobierno que, como sabemos, no está muy sobrado de popularidad. Y eso es lo triste, que esto se está utilizando con un fin político, cuando en realidad la defensa del Esequibo tiene que haber sido mucho más frontal en la Corte, dado que ya la Corte decidió que era competente. Debimos habernos abocado mucho más a eso, contratar a los mejores abogados que defienden estos títulos impecables que tenemos para defender nuestro territorio, pero no, lo que se ha optado es decirnos, detrás de la Corte está ExxonMobil y no vamos a reconocer la Corte, incluso antes de que la Corte abra la boca. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana, por ejemplo, Chugo? Vamos a ponerlo en cosas muy concretas. Mañana la Corte va a decidir sobre la solicitud de Guyana de suspender o no el referéndum. ¿Qué pasa si la Corte dice, no voy a decidir sobre eso porque ese referéndum no afecta el control territorial que tiene Guyana sobre el Esequibo? Es decir, Venezuela ganaría el caso. Entonces el gobierno no va a respetar un fallo que lo beneficia. O sea, llegaríamos a ese sinsentido de negar un fallo que nos beneficia ante la Corte Internacional de Justicia mañana. O sea, ahí te das cuenta del sinsentido al que hemos llegado. Es así. Estamos conversando, repito, con el doctor Ali Daniels. Él es codirector, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali,
tú que tienes conocimiento de cómo se mueven las cosas en el foro jurídico, no solamente en el ámbito de lo penal, sino en general, también en la academia y en aquellos espacios cercanos al ejercicio de la función pública, hemos leído señalamientos críticos por parte de gente tan seria como el doctor Héctor Faúndez, quien, por cierto, no ahorita, hace un año, hace 10 meses casi, en abril de este año, el doctor Héctor Faúndez clamaba a voz en cuello por la necesidad de designar un equipo sólido de juristas, académicos, historiadores, geógrafos, investigadores que asumieran la defensa de la posición venezolana ante la Corte Internacional de Justicia y construyeran la contramemoria que se debe presentar en abril del 2024. Esto lo dijo Héctor Faúndez en abril del 2023, es decir, quedaba todo un año para construir esa contramemoria. En esa misma declaración decía el doctor Héctor Faúndez que el gobierno venezolano tiene como defensores de la posición ante la Corte a un grupo de abogados que no son expertos en la materia, que son penalistas, que no tienen conocimiento de este tema ni en materia histórica, ni en materia geográfica, ni en materia judicial. Te pregunto, ¿tú tienes conocimiento de eso? ¿Eso en efecto es así? Y si fuera así, ¿por qué razón no se han tomado las previsiones necesarias para tener una buena defensa? Sí, mira, y ahí debo decir que además yo hice una maestría en Venezuela, tengo pendiente de la tesis, y te puedo decir que ahí en la Universidad Católica, donde yo hice esa maestría, no es que haya alguien que haya escrito sobre el tema del Esequibo, es que hay una biblioteca dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de Investigaciones Históricas, perdón, donde hay todo un estudio de décadas de ese instituto sobre el tema del Esequibo. Y yo tuve además el privilegio de ver clases con el profesor Manuel Doniz, que es un experto que durante años asesoró a la Cancillería venezolana sobre este tema, y junto con él otros investigadores del instituto, y junto con él abogados, porque él es historiador, y gente que conoce el tema, como el profesor Faúndez que tú acabas de citar. O sea, existe todo una estructura de venezolanos con capacidades que va mucho más allá del simple conocimiento de la situación, sino que son expertos, que manejan mapas, que manejan títulos históricos, que manejan todo el bagaje de los títulos que habilitan a la Capitanía General de Venezuela, que es la que tiene la titularidad del territorio. Y todas esas personas, cuando hablan al aire, hablan al vacío, y eso es lo más triste, Chugo, porque teniendo gente que tiene toda la capacidad, toda la disposición de ayudar, porque saben que esto es una cosa que nos debe doler a todos los venezolanos, el gobierno mira por otro lado cuando se trata de buscar quien nos vaya a defender. Nosotros no necesitamos que nos defienda, nosotros tenemos quien nos defienda, pero lamentablemente el gobierno le pesa tener que llamarlos porque quizás a lo mejor percibe que esas personas no son chavistas, cuando en realidad para defender a Venezuela no hay que ver los colores políticos. Y eso creo que es lo que ha faltado aquí. Caramba, no sé si tenga sentido, pero quisiera, ya no en tu condición de experto en materia jurídica, sino en tu condición de activista ciudadano, quisiera preguntarte, ¿qué sugerencia le haces a la ciudadanía que te está escuchando en este momento de cara al próximo domingo? ¿Qué actitud y qué conducta crees tú que debiera ser la más pertinente por parte de un venezolano preocupado por el Esequibo, claro, pero además preocupado por la democracia en nuestro país, preocupado por el ejercicio de la justicia en nuestro país, preocupado por ser ciertamente una república y no un gentío detrás de una campaña publicitaria? ¿Cuál sería tu planteamiento, tu propuesta a los venezolanos que te escuchan? Sí, yo por supuesto defiendo el derecho de los ciudadanos, defiendo el derecho al sufragio. Creo que el venezolano pide a gritos que hayan elecciones
y que la participación debe ser siempre masiva. Pero también tengo que entender que, por ejemplo, si yo voy a elegir presidente, yo sé por quién voy a votar o por quién no voy a votar y evalúo las opciones que se me presentan para escoger a un nuevo presidente. Y digo, bueno, este candidato me gusta, o aquel no, o este sí, o aquella sí, etc. Es decir, hay una valoración. Yo le pregunto a quienes me están escuchando, esas 5 preguntas, ustedes están completamente entendiendo lo que implica cada una de ellas. Si su respuesta es positiva, vote a conciencia. Pero si su respuesta es negativa, piense si con eso está o no colaborando con la integridad territorial del territorio. Valga la redundancia. Ali, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado este tiempo y que hayas compartido con la audiencia los conocimientos que tienes y las inquietudes que te mueven como ciudadano. Un gran abrazo, buenas noches. Ya lo has dicho, un abrazo. Era el doctor Ali J. Daniels, cofundador, codirector y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, explicando el absoluto sinsentido que significa la actitud de sectores del poder descalificando a la Corte Internacional de Justicia en tanto que espacio útil y necesario para la defensa de los títulos, de los legítimos títulos que tiene Venezuela sobre el territorio Esequibo. Yo les confieso mi extrema preocupación sobre todo esto, no por lo que pase de aquí al domingo, sabemos lo que va a ocurrir de aquí al domingo, sino por lo que pase después, creo que los venezolanos estamos llegando a una situación crítica en lo económico, crítica en lo político, crítica en lo social. Somos un país de apenas 30 y tantos millones de habitantes y tenemos más de 8 millones fuera de nuestro territorio, es decir, una cuarta parte de la población venezolana está fuera de nuestro territorio. Tenemos el salario mínimo más insignificante de la región y creo que del planeta. Tenemos la inflación más alta del planeta. Tenemos una situación de quiebra de los servicios públicos más elementales y dentro del tema de los servicios públicos tenemos una situación de colapso en 2 ámbitos que son vitales. Uno, el sistema público de salud. Enfermarse hoy, tener un accidente hoy, es casi que una sentencia de muerte. Y el otro sistema que está en situación de colapso es el sistema que tiene que ver con la construcción del futuro, es la educación. Tenemos una educación que está raspada. Aquí tuvimos la entrevista con el profesor José Javier Salas del sistema SECSEL, el sistema de evaluación de conocimientos en línea de la UCAP. Nos decía que la nota promedio del bachillerato a nivel nacional en el área de matemáticas son 7.51 sobre 20. No llega a 8, 7,51. Y que en habilidad verbal esa nota está en 9.11. No llega a 10, no pasa. Ese es el estado de la educación después de 24 años de revolución educativa chavista. Después de haber tenido ministros de educación como Aristóbulo Istúriz y como su actual ocupante. Entonces, en medio de este desastre, cuando se aproxima el momento de rendir cuentas, el gobierno, en vez de prepararse para una elección que muy probablemente perdería, entonces nos coloca a las puertas de un conflicto internacional que pudiera tener una dimensión bélica. Y por supuesto, si eso llegara a ser así, el gobierno hablaría de conmoción interna que haría inviable la realización de elecciones. Qué conveniente, ¿no?
Conveniente para ellos, para quien se quiera mantener en el poder. Inconveniente para todos los que probablemente se enfrenten a la muerte en una situación como esa. Vamos a pensarlo todos. Yo mañana compartiré con ustedes cuál va a ser mi situación el próximo domingo, si voto, si no voto y cómo votaré. Pero mientras tanto, les pido también a ustedes que piensen con cabeza fría, que piensen con su cerebro y con su corazón y pensando en sus hijos y en sus nietos y no simplemente pensando en la propaganda que de manera tóxica invade prácticamente todos los espacios de la comunicación en nuestro país en estos momentos. Cuando son las 9:01 nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en línea. Ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana. Por cierto, mañana a las 8 de la mañana la doctora Elsa Siciliano amablemente me ha invitado a compartir con ella en su programa y en su muy escuchado espacio. Así que estaremos a las 8 de la mañana en Rumbos y luego a las 8 de la noche en la Fuerza de la Unión. Y qué afortunado soy porque mañana cumple Radio Rumbos 74 años. Así que estaremos de punta a punta en este día aniversario con la audiencia de Radio Rumbo. Hasta mañana. Buenas noches. Chugo Torreal. Ok, hasta mañana, señor Chugo. Bueno, hermano, todo lo mejor.